Bienvenidos a una nueva entrevista de expertos en gestión corporativa. Mi nombre es Beñat Duarte Mendía, soy especialista en comunicación en Beagle y en los próximos meses voy a presentaros una serie de entrevistas a algunos de nuestros perfiles internos expertos en distintos campos. Os los traeré a vosotros, abogados in-house, directivos jurídicos y todos aquellos que estéis interesados en las legal operations. También en innovación y en tendencias del sector legal, porque veremos cómo el legal tech y el derecho están evolucionando y qué perfiles son los que enriquecen esta profesión cada vez más. Hoy tengo el placer de presentaros a un rara avis, como él mismo se llama. Es abogado de formación, tecnólogo de afición y también de profesión. Es de una especie poco común porque desarrolla su trabajo en la intersección del derecho y la tecnología. Muchos ya lo conocéis porque se está convirtiendo en un referente en el campo de la inteligencia artificial jurídica. Le habréis podido ver en el evento de presentación de nuestro asistente de IA, Libra, como nuestro AI Product Owner en Beagle, o también como director del Máster Internacional en Derecho Digital e Innovación de The Economist and Jurist. Ferran Farré, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Beñat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad muy contento de estar aquí, ahora mismo desde Mallorca, que es desde donde vivo y tengo el placer de poder teletrabajar y con muchos proyectos entre manos, porque como dices, hablamos de inteligencia artificial y este es un campo con una evolución trepidante, ¿no? Por lo Mm. que ahora mismo con muchas cositas entre manos. Sí, sí, sí. Ya sabéis que, bueno, en Beagle teletrabajamos, también nos gusta ir a la oficina, pero con esta opción de 100% remoto estamos desperdigados por el territorio y, bueno, yo saludo desde Madrid y como dices, bueno, muchos proyectos entre manos, pues vamos a ver un poco qué podemos hablar sobre ello. Y entrando un poco en el quid de la cuestión, bueno, a ver, vamos a hablar un poco de la temática del derecho tradicional y con esta irrupción de la IA, de la tecnología, este torbellino, ¿no?, en el que nos encontramos, pues tengo una primera pregunta para entrar en materia, que es, ¿tiene el derecho tradicional fecha de caducidad? Claro, aquí es interesante que definamos un poco qué entendemos por derecho tradicional, ¿no? Y quizás puede ser esa práctica jurídica un poco más artesana, ¿no? No tan apalancada sobre distintas tecnologías y que hasta hace unos pocos años era más bien una opción, ¿no? Si tirar pues, por prácticas, como digo, más artesanas o más bien apalancadas en tecnología. Y lo hemos visto con la irrupción de distintos modelos de negocio en el campo de los despachos de abogados, más que de las asesorías jurídicas, pero en el campo de los despachos de abogados hemos visto una bifurcación entre pues, boutiques muy especializadas que hacen ese trabajo, como digo, artesano, y en cambio otros modelos de negocio que están 100% apalancados en tecnología y que en este caso se enfocan a públicos mucho más amplios, ¿no? O tienen una propuesta de servicios distinta. En el campo de las asesorías jurídicas, en cambio, al estar mucho más vinculado a negocio, lo que sucede es que se va exigiendo cada vez más un nivel de entregas, de capacidad de adaptación a múltiples jurisdicciones, a múltiples entornos, ¿no? Es decir, regulatorios cambiantes, distintos idiomas, que hace que la tecnología se vaya viendo como una opción indispensable. Por lo tanto, volviendo al objeto de la pregunta, si tiene fecha de caducidad, bajo mi punto de vista, sí, pero ¿por qué? Pues por una razón casi de supervivencia, ¿no? Y lo vemos en las nuevas maneras de trabajar. Y esto que puede parecer quizás a veces un poco apocalíptico, ¿no? O que puede generar cierto rechazo, realmente no tiene por qué ser así. Y porque lo hemos visto con la irrupción de muchas tecnologías que a día de hoy consideramos básicas o indispensables, que casi no las consideraríamos como tecnologías, pero que en el principio sí que pudieron suponer cierta amenaza por parte de, por la propia, la propia sensación que genera el cambio en las maneras de trabajar previas, ¿no? El ejemplo más clásico, el correo electrónico. ¿A alguien se le ocurre ahora volver a trabajar sin correo electrónico? Realmente no nos lo planteamos. Pues con el surgimiento de distintas tecnologías enfocadas al manejo de documentos y en este caso, ahora ya entrando de lleno en la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, estando dentro de la industria, creo que va a suceder exactamente lo mismo. Habrá un momento en el que no nos daremos cuenta y detrás de prácticamente cualquier aplicación o acción que llevemos a cabo, echaremos mano de esta tecnología de una manera indispensable, ¿no? A mí me recuerda esto un poco a lo que comentabas una vez, ¿no? Que la IA a veces parecía que era como tu segundo cerebro, ¿no? Que te ayudaba
en tantas cosas que ya le habías integrado tanto, ¿no? Que llega a ser como tu segundo cerebro, ese asistente que lo tienes continuamente ahí, ¿no? Esto también me recuerda un poco al hecho de otros departamentos, ¿no? O sea, ventas, marketing, en lo que es el negocio, ¿no? Tenemos ejemplos de departamentos que se han automatizado, se han digitalizado, pues eso, prácticamente por completo. ¿Y crees que el departamento jurídico va a llegar a estar al nivel de estas otras áreas? ¿Va a llegar a ese nivel de digitalización con herramientas concretas específicas para ellos? Yo creo que va a suceder exactamente lo mismo. Que lo haga a una velocidad distinta, eso es otra cuestión, ¿no? Pero ya estamos viendo cómo empieza a suceder. Efectivamente, el caso que tú ponías, que expuse yo una vez como ejemplo, ¿no? De que yo lo uso, evidentemente es mi profesión y por lo tanto yo me esfuerzo a hacer un uso muy intensivo de esta tecnología. Pero esto ya vislumbra cuál vendrá a ser el uso y es ese, el utilizarlo como segundo cerebro para la realización de tareas muy específicas, ¿no? En las que ahora, si me quitas los asistentes de inteligencia artificial que utilizo, te digo, no, por favor. Pero en este caso, con el resto de departamentos, lo vemos en marketing, por ejemplo, el desarrollo tecnológico ha sido brutal en el sector AdTech, ¿no? Es decir, ahora no se visualiza la publicidad online, sino de una manera hiperautomatizada con unos sistemas y unos algoritmos de recomendación muy avanzados. ¿No? ¿Por qué? Por la necesidad de llegar a un público mayor, a unas audiencias mayores. En el caso de las ventas lo hemos visto con la irrupción del CRM, ¿no? Es decir, para gestionar múltiples relaciones con clientes de una manera eficaz, personalizada, mucho más cercana al cliente para llegar a esa venta. Pues en el caso de legal, creo que va a suceder algo muy similar, ¿no? De hecho, es lo que está sucediendo dentro de las asesorías jurídicas con la incorporación de softwares específicos para manejar grandes volúmenes de documentación, no solo para su generación, sino también ahora para su análisis, que es donde más irrumpe la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a legal ya no se le va a permitir que trabaje con unos ciertos tiempos, ya se le va a exigir un nivel de celeridad y a la vez precisión para manejarse en entornos de mucha complejidad cada vez mayor y mayor, ¿no? Y eso lo vemos también con el incremento de la necesidad de abogados in-house, ¿no? Que esto es una tendencia que está cada vez más en alza. ¿Y cómo se asume este incremento? Pues con la incorporación de tecnología, ¿no? Muchas veces no es una cuestión de tener más manos, sino de un funcionamiento más eficiente, que es de lo que hablamos cuando nos referimos al término legal operations, ¿no? Al manejo eficiente de lo que vendrían siendo operaciones legales. Y ya no solo tratarlo como casos individualizados, como decía antes, artesanos, sino sistematizados, gestión, ¿no? Es decir, organización, eficiencia, y aquí es donde la tecnología tiene un impacto determinante. Ujú. Este impacto que comentas, que ya vemos que es pues, amplio y cada vez más ajustado a las necesidades de ese negocio que comentabas, ¿no? Y que es por otra parte exigente con la asesoría jurídica, le va a exigir KPIs, etcétera. ¿Hasta qué punto ves que la inteligencia artificial generativa, discriminativa, bueno, en general, en esta nueva vertiente desde hace prácticamente 2 años que explotó, ¿hasta qué punto explotó como un catalizador en la digitalización del sector legal? ¿Tú crees que ha sido un catalizador como tal? O sea, que está impulsando la digitalización, que ha despertado el interés por los abogados por parte de la tecnología en general. Pues la verdad es que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y por el siguiente motivo, porque por primera vez y especialmente has hablado de distintos tipos de inteligencia artificial, pero nos centraremos en la generativa. Ujú. Especialmente en el caso de la generativa, por primera vez hemos dado con una tecnología que trabaja muy bien sobre texto y por primera vez en la generación de texto nuevo. ¿Qué nos permite ello? Nos permite interactuar en lo que llamamos lenguaje natural, el lenguaje que es natural para los otros, el lenguaje humano. Ujú. Y eso genera mucha cercanía con la tecnología. Es decir, yo lo he visto especialmente cuando hablamos de quizás los perfiles más senior, lo rápido que incorporan esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque ya no tienen que aprender esas habilidades que quizás son más propias de generaciones más jóvenes, que entienden dónde están los botones para realizar ajustes en su perfil, que tienen muy interiorizadas dinámicas de lo que llamamos experiencia de usuarios en software, ¿no? Y que les hace fácil adaptarse a un nuevo software o incluso a softwares que están constantemente cambiando, ¿no? Que es lo que sucede con el software como servicio, el software en la nube. ¿Qué sucede? Que en este caso nos encontramos con un chat, ¿no? Tenemos una caja de texto en la que podemos preguntar de cualquier manera y nos responde casi con ese tono que
que es característico de lo humano, ¿no? Es decir, aunque yo siempre, ya lo sabéis, que lo repito siempre en mis charlas, aunque se llame inteligencia artificial, no hay inteligencia, hay cierta emulación del lenguaje humano y eso genera mucha cercanía, lo que hace que su incorporación sea mucho más rápida. Si se incorpora esta tecnología, justo lo que viene después es conectarlo, ¿no? Vincularlo con otras tecnologías. Es decir, no solo queremos poder tener la posibilidad de mantener una conversación, sino quizás de manejar distintos flujos contractuales, ¿no? Quizás de llevar a cabo una negociación pues, por unos cauces mucho más parametrizados, ¿no? Mucho más ordenados y no tener que echar tanta mano del correo electrónico, ¿no? Es decir, una tecnología ya un poco más vieja y asentada e ineficiente para determinados casos. Por lo que, sin lugar a dudas, lo veo un catalizador. ¿Por qué? Por su facilidad de adopción, ¿no? Y en el momento en que adoptas con mucha facilidad una tecnología muy avanzada, eso promueve que se incorporen otras tecnologías que quizás son de más difícil adopción, como es el caso de la automatización documental, ¿no? Que a veces pues, ha podido generar cierta reticencia en su incorporación porque exige cierto conocimiento, pero no sucede lo mismo en el caso de la inteligencia artificial. Ujú. Y así, grosso modo, hablando de beneficios, ¿qué beneficios crees que aporta a corto plazo para el departamento legal? O sea, al final, ¿cuál es la razón más importante por la cual un departamento jurídico tú le recomendarías eso, plantearse, implementar inteligencia artificial hoy? O sea, a nivel beneficios. Aquí puede parecer obvia la respuesta, pero es importante que profundicemos un poco en ella. Y el primero de todos es las ganancias en eficiencia, ¿no? Sería como contar con un integrante más, no con la independencia que tendría una persona, ¿no? Porque siempre requiere su supervisión, ¿no? Pero sí que tiene una capacidad de razonamiento, porque lo vemos, por ejemplo, sobre el texto, que sí que tiene un grado de fiabilidad bastante alto. Que no tenga un 100% de fiabilidad no significa que no sea útil, ¿no? Es decir, a la hora yo, por ejemplo, como bien decías, yo fui abogado de profesión y especialmente en áreas vinculadas a la propiedad intelectual y al derecho de tecnología. Dentro de Legal Legal, pues muchas veces doy soporte a estas áreas, puesto que me son cercanas por mi área de especialización mientras ejercía. Y claro, ahora dedicándome a esa tecnología, veo cómo la puedo utilizar, ¿no? Pues es decir, pues para realizar reportes, yo ahora directamente me centro mucho más en entender el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, en tener clara cuál es mi idea, qué es lo que quiero expresar, por ejemplo, a la hora de un informe, de contestar a un determinado cuestionario sobre seguridad, a replantear una cláusula conforme a unas exigencias que ha planteado un cliente. Y veo como directamente en lo único que me centro es primero en tener muy claro lo que quiero expresar y luego echar mano de asistentes de inteligencia artificial para que ejecuten esa tarea, ¿no? Y luego yo me voy al paso de la revisión. ¿Qué sucede? Eso pues reduce innombrables horas en lo que es esa ejecución pormenorizada, por ejemplo, de redactar un correo electrónico complejo que reúna muchos puntos, ¿no? ¿Significa que el borrador que me va a proporcionar la inteligencia artificial ya está listo para avanzar? No tiene por qué, seguramente no, pero sí que elimino eso que llamamos síndrome del papel en blanco a la hora de tirar de un primer borrador. Y esto ilustra pues, las ganancias en eficiencia que puede haber. O, por ejemplo, a la hora de analizar contratos muy complejos que están en otro idioma y de otra jurisdicción. Yo soy el que al final, el que sabe qué preguntas quiere realizar, pero el hecho de estar leyéndolo en otro idioma, el hecho de ser una jurisdicción que no resulta familiar para mí, ¿no? El hecho de que sea muy largo y de que sea quizás de una temática que no estoy tan familiarizado, hace que yo tire de este brazo extra, ¿no? De estas capacidades, pues para poder llegar a donde antes hubiera requerido, pues quizás, pues un periodo de tiempo mucho más largo para realizar esa tarea, ¿no? Y esa tarea a la vez, por su complejidad, pues se vuelve mucho más tediosa, por lo que al final no solo se gana en eficiencia, sino que resulta más ágil y agradable trabajar, ¿no? Mm. Porque no te quedas tan atascado en esas tareas que quizás tienen un poco valor añadido, te centras más en el razonamiento jurídico como tal, ¿no? Y lo Mm. usas pues para hacer lo que yo llamo una especie como de pimponeo, tener a alguien con quien, alguien, ¿no? Es que, fíjate lo que sucede, que lo terminamos personalizando, ¿no? Pero sí que es verdad
que es una herramienta con la que puedes ir realizando lo que yo llamo iteraciones, ¿no? Que es lo más interesante, y llegar pues, a conclusiones que inicialmente no te habías planteado, a planteamientos, a planteamientos nuevos que ahora ves que te encajan y que lo quieres incluir de esta manera en el contrato. Por lo que la verdad es que eficiencia e incluso agilidad en la manera de trabajar. Ujú. A nivel de, ilustremos algo, ¿no? que me contabas hace poco, he escuchado, pues eso, que la IA, me contaste, que te está ayudando a programar. Está enseñándote a programar a ti, a un abogado que, a priori, que los abogados no tienen relación con la tecnología, tal, tal. A ti te está enseñando a programar en Beagle, bueno, entre otras de tus tareas, ¿no? Evidentemente. Pero claro, ¿qué consejo le darías a un abogado in-house, sabiendo esto, ¿no? Que te puede enseñar algo tan complejo, ¿no? Para alguien que no conoce algo como la programación. ¿Qué consejo le darías a un abogado in-house que desea empezar a utilizar la IA para que comience, ¿no? Para que dé esos primeros pasos? Claro, aquí es muy interesante el caso de uso, ¿no? Y yo me planteo qué impacto hubiera tenido tener una tecnología como de la que estamos hablando a la hora de estudiar una nueva área del conocimiento, ¿no? Como bien decías, pues yo la estoy ayudando pues para poder para poder ejecutar tareas en el campo de la programación. En este caso, pues bueno, yo dentro de Beagle gestiono modelos de inteligencia artificial discriminativos, ¿no? Eso implica manejar un código relativo a unas APIs, ¿no? Y es un campo pues inicialmente desconocido para mí, ¿no? Yo pues simplemente con unos manuales y echar mano de asistentes de inteligencia artificial he podido llegar a un punto que sin esta ayuda no hubiera podido. Pues básicamente solicitando explicaciones más sencillas para personas sin formación técnica sobre cómo debería realizar uno u otro comando, ¿no? Es decir, o cómo manejar terminales, etcétera. Pero sí que es verdad que es ilustrativo de cómo se pueden adquirir nuevos conocimientos echando mano de esta tecnología. ¿Por qué? Por lo que decía antes, por la capacidad de realizar preguntas en lenguaje natural y realizar iteraciones sobre esas preguntas. Si la primera respuesta no la entiendes, tienes la capacidad de decir, vuélvemelo a explicar. Y como un ejemplo, y esto ya es un tip que pongo casi para la audiencia, vuélvemelo a explicar como si fuera un niño de 15 años y te va a hacer una explicación quizás más sencilla que te va a ser de utilidad para llegar al fin perseguido. Totalmente. Por lo que los consejos yo sería animarse a preguntar, probarlo. Si no te gustan las primeras interacciones, vuelve a preguntar. No te preocupes que al final es una tecnología que está pensada para generar siempre una respuesta y que esa respuesta se ajuste al máximo a lo que está solicitando el usuario, por lo que llegarás al fin que te propones. ¿Significa que ahora de repente cualquiera se puede convertir en físico o en programador? Pues no tiene por qué, porque hay mucho más conocimiento detrás. Y esto ya lo pongo de manifiesto en relación al abogado. Es el abogado el que sabe pensar como un jurista. Es el abogado el que sabe realizar preguntas determinadas sobre si un contrato cumple unas especificaciones o no. Pero sí que es verdad que te permite adentrarte en áreas del conocimiento que hasta ese momento pues daban incluso un poco de miedo, ¿no? Por ser muy ajenas y quizás no dedicarte como tal, como una profesión, pero sí llevar a cabo acciones que antes hubieran sido impensables. Ujú. Y bueno, esto me recuerda un poco al tema del prompting, ¿no? Brevemente, por comentarlo, bueno, en Beagle acabamos de lanzar nuestro Beagle Academy con un bonito curso de Legal Prompting para abogados en el cual has participado, por cierto, Ferran. Y nada, quería animar a la audiencia que eso, que para dar los primeros pasos es la mejor manera, ¿no? El hecho de aprender cómo relacionarte con esa IA, ¿no? Como dices, ella va a adaptar su respuesta a lo que tú le preguntes, a lo que tú le transmitas y es lo más importante, ¿no? Bueno, ahora ya dando un salto a algo un poco más personal, sabemos que el trabajo del abogado es mucho, mayúsculo, todo el tiempo trabajando. Pero para desconectar, ¿cuál es la afición que más disfrutas, lejos del sector, lejos de lo legal? Claro, seguramente, pues en mi caso, la lectura es uno de los campos donde, ya sea a través de la literatura, pues
pues para enriquecerse desde una perspectiva más artística, ¿no? Ya diría. Y aunque no siempre es literatura, muchas veces termino adentrándome en el campo de la psicología, que es algo que no quise estudiar en su día porque ahora me causa mucha fascinación. Y por otro lado, la música, ¿no? Es decir, escuchar música, ¿no? Tocar música, incluso producir algo de música, ¿no? Pero siempre muy vinculado a esa parte artística, ¿no? De una profesión, bueno, hacer ejercicio es muy importante y luego está esa parte artística, quizás es de lo que más disfruto en mi faceta más personal, por así Ujú. decirlo. Interesante, la verdad. Hay que saber desconectar y, por supuesto, estas cosas pues ayudan. Y para terminar, así brevemente, ¿qué futuro le auguras a la IA? Porque, bueno, ha habido otras llamadas revoluciones, ¿no? Tecnológicas que finalmente no lo han sido tanto, ¿no? Que no han terminado de darnos todo aquello que prometían, entre comillas, ¿no? Véase, pues, metaverso, blockchain. Y tú, bueno, como experto en IA, ¿qué crees, no? ¿Que esto es un fenómeno que va a tener continuidad o que es algo que está siendo el espejismo? Pues yo, la verdad es que no me gusta ser tan asertivo en estos temas, pero lo tengo bastante claro y que será un fenómeno que tendrá mucha continuidad y va a seguir escalando. Sí que es verdad que ahora estamos en un momento de hype, es decir, estamos en un momento con unas expectativas sobrevaloradas, ¿no? Y creo que vamos a llegar a un momento en el que nos vamos a dar cuenta de que no era para tanto, Mm. pero después progresivamente se va a ir incorporando prácticamente detrás de cualquier producto digital que utilicemos y habrá un momento donde ya será indispensable, ¿no? Y esto es lo que creo que va a suceder. Y ya lo estoy viendo sobre todo en equipos técnicos. A mí algo que me gusta mucho de trabajar en este caso, un equipo de producto, ¿no? Con desarrolladores, diseñadores, científicos de datos. Algo que me gusta mucho es que para mí su manera de trabajar supone una especie como de avance, ¿no? Es decir, una mirada al futuro, a cómo será la manera de trabajar respecto a otros departamentos o industrias, ¿no? Pues ya sea marketing, ventas, legal, ¿no? Obviamente. Y de lo que me estoy dando cuenta, sobre todo, es que los equipos técnicos ya no trabajan sin ayuda de asistentes de inteligencia artificial, ¿no? Mm. Ya los han incorporado en su día a día y yo siempre lanzo esta pregunta, es decir, ¿quién ha usado un asistente de inteligencia artificial generativa la última semana? ¿No? Y bueno, pues quizás hay gente que no levanta la mano. En equipos técnicos, todo el mundo levanta la mano. Y el último día, todo el mundo levanta la mano. Y las últimas 5 horas, prácticamente todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y para mí, eso es claramente identificativo de que su adopción es indispensable. Y esto no es algo que no tuvimos con el metaverso, con el blockchain, que requieren de una serie de un desarrollo de aplicaciones mucho más avanzado, ¿no? Y de adquirir masas críticas de usuarios que lo utilicen en el día a día, ¿no? Aquí el caso de uso es muy relevante, ¿no? Y los problemas que puede llegar a solucionar, muchos de ellos ni tan siquiera nos los hemos planteado, ¿no? Y esta rápida adopción a mí me hace pensar que tendrá no un poco de continuidad, sino que tendrá muchísima continuidad en el sentido de que será la gran tecnología del siglo XXI, ¿no? E incluso en algunos círculos tecnológicos, ¿no? Esto ya son un poco más, ya está más casi en el campo de la filosofía, ¿no? Pero se habla de que los large language models, ¿no? Es decir, este tipo de modelos de inteligencia artificial enfocados a la generación de texto, ¿no? Son los que dan sustento a las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, podrán llegar incluso a sustituir las CPUs, ¿no? Que estamos hablando de componentes de hardware que permiten que un ordenador funcione, ¿no? Y esto dicho por parte de personalidades en tecnología en Silicon Valley muy destacadas y reconocidas por la industria. ¿Qué sucede? Que esto vislumbra que se ha encontrado aquí un hallazgo tecnológico que va a permitir desarrollos que ni tan siquiera hoy nos estamos planteando, ¿no? Por lo Mm. que, sin duda, yo creo en una adopción inevitable de la tecnología. Ujú. Me quedo con esa reflexión que has dicho. La gran tecnología del siglo XXI, ¿no? Sí que es verdad que siempre hay un hype inicial, siempre tal, pero eso que comentabas de ese baremo que marcas, ¿no? De cuántos han utilizado esta tecnología en la última semana, último día, es la clave. La clave es la utilización. El que sea tan cercano es la clave de su uso, ¿no? Porque hoy en día buscamos soluciones adaptadas, personalizadas,
que sentamos humanas en este caso y quizás un poco la clave de su éxito. Veremos qué nos depara y en cualquier caso, Ferran, muchísimas gracias por tus reflexiones, por estar aquí en esta sección de Beagle con nosotros y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, ha sido un placer.